Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nació a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes y talentosas y quiero que compartan sus ideas con el mundo. El día de hoy estoy con Juan. Hola, Cuéntanos, Juan, háblanos de ti. bueno, yo soy Juan Baena, hago bastantes cosas, entre esas soy artista, también hago gestión, curaduría, bueno, realmente me gusta como mucho todos los, pues todo lo que se puede hacer en artes, también escribo, pues hago muchas cositas, la verdad. Súper. Hoy invité a Juan a conversar sobre arte contemporáneo. Cuéntanos, ¿cómo definirías el arte contemporáneo hoy? Bueno, esa es una pregunta bastante fuerte para empezar porque siento que es muy polémica, ya que pues todo el mundo es como muy hater del arte contemporáneo. Siento yo que hay como una ruptura cuando hablamos del arte contemporáneo porque realmente lo contemporáneo pues es lo que estamos viviendo y normalmente uno habla de arte contemporáneo después de los 60. Ujú. Entonces todos los artistas que dicen, ay no, el arte contemporáneo es horrible, pues están diciendo a sí mismos que lo que están haciendo es horrible porque todo lo que se hizo después de los 60 es arte contemporáneo, incluido el arte que están haciendo ellos. Eh, claro, uno hay uno puede como identificar ciertas lógicas en el arte contemporáneo por cómo se dio esa ruptura entre el arte moderno y el arte contemporáneo después. Unos dicen que fue después de que Andy Warhol presentó su caja Brillo Box, porque claro, si bien ya se había hecho ready made, lo que hace Andy Warhol es muy diferente porque se apropia de un objeto que fue diseñado por otra persona. Entonces esa barrera que existía entre que es mío y que no se rompe y literalmente decimos todo puede tener la potencia de ser arte. Algunas personas son muy haters de eso, pero a mí me parece una idea bellísima porque es como, bueno, hay que desmitificar. Repito desde. Hay que desmitificar. Listo. Hay que desmitificar como que hay que ser un genio para ser artista y no. Pues realmente lo único que uno necesita es como quitarse ese sesgo de que uno no, como no puede hacer arte. Porque literalmente lo primero que hacemos cuando somos chiquitos es arte. Uno aprende antes a dibujar que a cualquier cosa. Ujú. Es como una necesidad de expresarse. Mm, y sí, siento que esto del arte contemporáneo es bastante como un discurso como que se va, como que circular. Siempre uno está diciendo que el peor arte, pues todas las épocas dicen como, no, el peor arte que se ha hecho en la historia es el que estamos viviendo y no, realmente es un reflejo también de lo que estamos viviendo. Mm, incluso hay algo como interesante dentro del arte contemporáneo y es cómo se rompe este carácter representativo del arte, que es como muy complejo para nosotros los artistas cuando apenas estamos empezando como a entender como, bueno, ¿cómo hago yo para no representar las cosas? Y Ujú. la verdad, para mí en Colombia ha sido como una, pues en la historia del arte colombiano ha sido como algo muy fluido, pues por ejemplo con Débora. Débora hacía una representación de la violencia, por ejemplo. Y vemos que las lógicas que rondaban por esa época eran muy directas, pues uno pintaba el muerto, ¿cierto? Y Obregón también lo hizo, pues lo hicieron muchos artistas. Pero ¿qué pasa? El arte aquí empieza a contestar como, bueno, yo tengo que salirme de estas lógicas porque es que en el periódico veías lo mismo que en el arte. Entonces el periódico terminó insensibilizando a la gente porque primera plana, el muerto desmembrado con sangre por todos lados. Ibas al museo y el muerto desmembrado con partes por todos lados. Entonces el arte dijo, no, pues hay que hacer algo diferente y hay que sensibilizar a la gente desde otras formas. Y entonces, por ejemplo,
como por poner un ejemplo, Doris Salcedo, Ujú, no te pone el muerto, pero te pone una desaparición mediante una ausencia. ujú, Y eso es una ruptura, porque si bien es un poco más complejo como llegar a esto, pues también hay que pensar que el arte es muy subjetivo. Y hay una cuestión con el pensamiento ahí en el arte contemporáneo que siento que también se debe desmitificar, porque cuando cualquier persona, y cuando digo cualquier persona, literalmente cualquier persona se para frente a una obra de arte, va a pensar algo, solo que le da miedo decir que piensa. Hay como que quitarnos ese sesgo, pues es un acto más como de conversación, como incluso lo que incomoda, pues te está haciendo sentir algo. ujú. Y tú, como curador, ¿cuál crees que es esa relación entre la creación y la curaduría? También, bueno, expliquemos un poco para las personas que no saben qué es la curaduría. Bueno, eso es un asunto difícil de explicar, porque pues siento que la curaduría está como en todo el campo artístico. Uno como artista también es incluso curador de su propia obra. Mm, yo siento, y esto es una aproximación muy personal, pues los que quieran pueden comentar, no, no estoy de acuerdo y decir qué es para ustedes la curaduría, pero yo siento que es como hacer un ecosistema que funciona por sí mismo, pues como que tienes que mm, crear las condiciones idóneas para que cada pieza tenga su función dentro de una exposición, pero que tampoco sobre ninguna, ni falte, pues es bastante complejo incluso, pues siento que muchas personas se toman la curaduría muy a la ligera, porque piensan que es seleccionar 3 obras y ya, pero literalmente un curador es un artista que está trabajando con obras que no son de él, y ya, pues es otra creación incluso a partir de la creación que ya tuvieron otras personas. Y atendiendo a la otra pregunta de la curaduría como en el campo en sí de las artes y la creación, es muy complejo porque claro, al final el curador tiene mucho poder sobre los artistas. Entonces, los que terminan validando qué es buen arte y qué no lo es son los curadores. Y claro, ellos tienen una visión muy propia de ellos de qué es el tipo de arte que les gusta. Pero claro, existen buenas formas de hacer curaduría y es dejar atrás ese gusto propio para consumir otras cosas que uno tal vez no le gusten tanto, pero que uno pueda sacarse de la cabeza como no, esto no me gusta y dejarlo atrás, sino no me gusta, pero reconozco la importancia de esta pieza para para el tema de conversación que se proponga en X curaduría, para no caer en como nada más ver el gusto del curador y ya. Y eso es incluso pues siento que es un problema contemporáneo y es que estamos muy acostumbrados a que no me gusta, adiós, no lo veo. Ujú, Yo siento que el peor consejo para un artista, bueno, para, en general para las personas, es como, si no te gustó, déjalo. Porque es que ahí no estás, no estás alimentando tu pensamiento, porque, bueno, deja que de pronto te convenza. ¿Qué tal en la página, no sé, hablando de, por ejemplo, de un libro que no te guste, en la página 350 hay una idea tan bella que te cambie la forma de ver la vida y tú te la perdiste porque en las primeras 5 páginas no encontraste un gancho que te atrapara y lo dejaste ahí en la libre, no, en la biblioteca como archivado. Mm, también siento que hay un papel importante en la curaduría. Yo defiendo una idea tal vez un poco polémica y es que debería haber más curadores dentro de las instituciones educativas porque realmente ellos están preparados para como para buscar
las potencias de tu obra. En cambio, pues cuando uno trabaja o bueno, estudia mucho con otros artistas, también ellos tienen un sesgo más marcado sobre qué es una buena forma de hacer arte, porque obviamente ellos cuando están en instituciones educativas suelen ya ser de larga trayectoria, entonces claro, también tienen un sesgo de que el arte es una cosa que les enseñaron por allá en la academia hace mucho tiempo. En cambio los curadores siento que tienen que tener una actualización más constante como de los temas que se están llevando actualmente o no sé, los artistas que hay en el medio, y siento que pueden tener una visión un poco más fresca y aceptar ciertas cosas que para la academia pueden ser mmm, como no muy apropiadas para el medio artístico. Por ejemplo, en la academia de la Universidad de Antioquia está súper satanizado la ilustración. Sí. Y pues es que no, pues con eso se pueden hacer cosas, pero claro, tú necesitas a alguien que realmente sepa cómo guiar eso que tú sabes para llevarlo a un buen punto. Esto que dices me hace pensar varias cosas. Primero, como sentirnos confrontados frente a ciertas obras y dejar que esa confrontación nos habite. Porque frente a estas obras que no nos gustan, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí entre la obra y yo? Que algo no me cuadra, me está confrontando, me está haciendo preguntas que no quiero responderme, me está recordando cosas que no quiero recordar, me está incitando ideas que no quiero tener. Eso por un lado. Por otro, siento como que, eh, no lo había pensado, pero como que la figura del curador debe tener una lectura contemporánea de lo que está sucediendo en el mundo para saber cuáles son esas obras urgentes para compartir con el público. Porque, pues, como una lectura del contexto espaciotemporal, porque no es lo mismo presentar ciertas obras en un lugar que en otro, en un tiempo que en otro. Y siento que, por ejemplo, la academia está aún todavía como desactualizada, la verdad. Yo siento que la academia está desactualizada porque sigue teniendo como unas lógicas muy del siglo pasado, pues como de las grandes academias de bellas artes. En cambio, pues uno sale y se enfrenta a la realidad que necesita también unas lecturas sociales, políticas, ambientales. Ahí, sí. Sí, sí, igual siento yo y comparto mucho la idea de que el arte debe confrontar para ser como buen arte. Igual también debemos sacarnos de la cabeza como es que arte no lo podemos definir, primero que todo. Mm, Entonces, poner etiquetas de como esto no es arte, esto sí es arte, es inútil por lo que ya estábamos hablando de que todo tiene potencia para ser una obra de arte. Más bien, ¿por qué no hablamos de buen arte y mal arte? Para mí, pues, para una persona en particular, porque ay, a mí me da tristeza cuando alguien como que dice, no, eso no es arte porque lo digo yo. Y bueno, ¿quién es usted para decirme lo que yo puedo sentir? No. sí. Mm, ¿Cuál consideras que es el mayor reto que enfrentan los artistas para vivir de su obra? Todos. Siento que ser artista, no siempre, en toda la historia ha sido una estafa para el artista. Uno le toca asumir todo, pues como que siempre el que queda mal parado es el artista. Entonces, si tú consigues, si tú eres de buenas primero, porque conseguir una galería es extremadamente difícil, si tú llegas a ese punto, luego la galería se queda con el 50%. Entonces, claro, yo tuve que poner mi tiempo de investigación, mi tiempo para aprender esas cosas, tengo que poner el transporte, tengo que hacerle publicidad, tengo que hacer un montón de cosas. Y obviamente hay galerías súper buenas y que hacen que ese 50% se sienta más como una inversión, más que como se quedaron con el 50% y solo dieron el espacio. Hay otras que no, pues hay otras que no saben cómo, cómo aportar algo. Pues es que no.
pues para mí sí sigue siendo un problema el hecho de que no, pues no estén como tan valoradas las artes plásticas. Siento que todos los espacios quieren tener como programación en artes, pero no están dispuestos a invertir en tener esa programación en artes. También, bueno, uno puede encontrar ciertos refugios dentro de la creación artística. Pues yo a mis amigos los amo y son unas personas maravillosas, pero sé que también es un campo muy competitivo y es algo que alimentan las mismas convocatorias, pues Ujú. el mismo medio hace que si usted quiere sobrevivir tiene que ver a su amigo como si fuera Satanás y que tienes que ser mejor ahí que él. Entonces, para mí está en eso, pues incluso es algo que tenemos que tener muy presente para no caer en lo mismo, porque es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Da Vinci y Miguel Ángel eran odiosos entre ellos, una cosa re loca, y es algo que se mantiene hasta ahora. Mm. Y ahora que hablabas de las galerías, ¿cuál es el papel que juegan las galerías, las ferias y las plataformas digitales en el arte? Bueno, hay una cosa entre ferias y galerías que son como hermanitas, pues no existe feria de arte sin galerías, porque la feria de arte realmente tú como independiente no puedes como llegar como a una feria de arte como hola, esta es mi hora, quiero participar con ustedes. No, las convocatorias que se hacen de las ferias se hacen es para las galerías. Mm, También siento que es importante entender que obviamente las galerías son comerciales, ¿cierto? Ujú. Entonces ellos quieren ganancias. Entonces hay un, hay un asunto ahí como de choque también entre el arte que tienen las galerías y el arte que tienen los museos. Mientras que un museo es más bien como un espacio de pensamiento, pues a un museo no le interesa que tú seas el artista más vendido, ni mucho menos. Le importa más como el impacto que puedas tener como con tu obra. Ujú. Mientras que las galerías quieren es que tú vendas, pues que seas conocido, que tengas cierta fama, mmm, para poder vender rápido. Eh, pero a las galerías sí les interesa que sus artistas expongan mucho en museos porque tienen mucha visibilidad. Entonces siento que las galerías suelen como mucho parasitar el mundo del arte en términos de que pues, cogen los artistas de los museos, los más importantes, y se los llevan para ellos, pero pues a veces les proponen condiciones que pues hay obras que son tan caras de producir para que alguien se quede con tanto porcentaje. Mm, y las ferias de arte quisiera en el fondo del corazón que fuera así, pero realmente no lo es tanto, que fueran como este espacio de ver el panorama completo del arte en cierta zona, porque suelen ser, pues es un evento casi nacional, porque ferias de arte no hay tantas, realmente importantes. En Latinoamérica hay tres: el Sonamaco, Arbo y la de Brasil que no me acuerdo cómo se llama. Realmente el resto son un poquito más chiquitas. Pero no, pues realmente siento que tampoco hay mucha inversión, porque claro, hay que entender que para uno estar en una feria de arte, la galería tiene que pagar muchísima plata, pero muchísima plata es una cantidad de dinero que no nos imaginamos. O sea, $100.000 por tener un espacio de 2x2 es una cosa. Y claro, entonces la galería que tiene que hacer, cobrarle más plata al artista. Entonces por eso veníamos hablando de que ser artista es una estafa, porque termina uno pagando el costo de todo. Pero sí, claro. Entonces, las galerías no terminan recibiendo tanta ganancia por las ferias de arte porque, claro, tiene que vender X cantidad de obra para que sea rentable estar en esos espacios. Y eso también es un problema en cuanto a quién puede o quién no puede adquirir una obra de arte, porque claro, al tener que subir yo mis costos, porque la galería se va a quedar con un porcentaje muy alto,
Pues claro, entonces ¿a quién le estoy vendiendo yo? Pues realmente el 1% de, de la sociedad va a ser el que pueda pagar los costos de una obra de arte. Y eso es triste porque como que la sociedad cada vez se adapta a que la gente tenga en sus casas menos arte, incluso con, en alguna clase, hablando con un profesor, él nos decía como, es que pues ustedes acá están haciendo cosas maravillosas, pero ¿quién va a tener eso si en la casa solo cabe el televisor? ¿Y quién va a sacrificar el televisor para tener un cuadro de 2 metros por 2 metros? Pues realmente muy pocas personas y un cuadro que vale una millonada. Entonces, siento que hay, ojalá se pudiera reimaginar la figura de las ferias y de las galerías, pero claro, es un mercado primario muy difícil porque claro, realmente las ganancias que se sacan cuando uno ve tal cuadro se vendió a 2 millones de dólares, no es ni el artista ni la galería, porque claro, el tercero que compra esa obra lo mete al mercado secundario que está dentro de las subastas y que esta persona le interesa invertir en esto porque esto adquiere un valor muy rápido porque claro, pues una obra no firmada y todo no se va, pues no va a perder su valor porque es única, ¿cierto? Hay una cosa ahí con la autenticidad de la obra y que es imposible tener como otra versión de esto, muy importante todavía en el arte. Y realmente los grandes inversionistas en arte son los que se quedan con esos porcentajes altísimos. El artista no suele ver como que tu obra se haya vendido a esa cantidad. Pues obviamente suben los precios en las galerías, pero después se vuelve otra vez lo que estábamos mencionando antes, que se vuelve muy inaccesible para las personas poder pagar estos precios. Y las plataformas digitales. Siento que las plataformas digitales son muy buenas para los artistas y siento que les podríamos prestar un poco más de atención, porque ahí se nos permite hacer algo muy lindo y es ser independientes, pues, porque yo no puedo ser la persona que venda mi obra y así yo puedo como no tener que pasar por todo esto, incluso pues ofrecer mejores precios porque no tengo que eh, subir el precio para que el 50% no se sienta tan duro y siento que está en crecimiento como la compra de arte por estos medios, pero siento que todavía está muy cruda. Incluso siento que hay una labor de los museos que no se está haciendo mucho y es que deberían tener más presencia digital, pues uno normalmente ve lo que suben los museos y es algunos muy juiciosos hacen divulgación, pero es muy poca. Pero realmente lo que hacen es hacer publicidad para que vayan a sus sedes físicas y pues estamos hablando de que en internet hay, no sé, digamos que un museo pueda tener 1 millón de seguidores, un museo muy grande, digamos un Reina Sofía, no sé, un museo muy grande. ¿Cuánta cantidad de esos seguidores va a ir a ese museo? Muy poca porque es inaccesible, pues mucha gente vive en otros lados, no le da para ir. Pero mediante estas experiencias digitales siento que en pandemia se fortalecieron un poco, aunque siento que son muy crudas porque claro, hay una experiencia ahí como de estar frente al cuadro que yo todavía no sé cómo se resuelve, pues es como, pero que si uno puede mediar, pues uno puede decir, bueno, yo no te puedo ofrecer la misma experiencia de tener la obra enfrente, pero sí podemos mediar y hacer algo lindo para que haya más difusión de las artes plásticas. Y hablando de este mercado, ¿crees que el mercado condiciona lo que se está creando hoy en día? Es bien difícil porque uno como artista también cae en eso. Uno termina siendo como obra comercial y obra no comercial. Mm, Siento yo que sí lo condiciona un poco, pero como lo veníamos hablando ahorita, pues los museos todavía tienen un papel muy importante como en validación de artistas y que no todas las obras se tienen que vender porque hay, pues para usted comprar una instalación, pues usted tiene que tener primero un lugar tan grande para exponer eso que no, pues
quienes realmente pueden comprar eso, muy pocos, y muy pocos están como dispuestos a sacrificar ese espacio, entonces uno sabe que esas obras no precisamente son para la venta, pero evidentemente uno como artista sí piensa, bueno, yo sé que esto no lo puedo vender como pieza, ¿cómo lo puedo vender? Entonces uno termina haciendo, no sé, una serie de 10 fotografías de la instalación para vender las fotos y no, pues porque nadie va a comprar la instalación, entonces uno termina cayendo en eso. Siento que, a ver, siento que ahí no quiero como hacer un juicio de valor si eso está bien o eso está mal, porque pues de algo tenemos que vivir. Mm, pero sí, obviamente sí existe pues sí, uno tiene que vivir del arte, uno se condiciona a veces y uno a veces puede tener como el privilegio de decir, esta obra yo la hago aunque no la venda, pero obviamente uno tiene que ser consciente de que no todos los artistas pueden como permitirse esas dinámicas, muchas veces toca hacer para vender. Entonces, a veces uno cae como en lo publicitario, no sé, pues uno es como haciendo un análisis de mercado, como qué puede funcionar y qué no, entonces siento que es algo que uno tiene que mediar, pues como mirar si vale la pena venderse al mercado o no. Uy, hablando de todo esto, ¿tú cuáles crees que son las alternativas entonces para vivir del arte? Pues bueno, primero Ujú. pensemos, ¿es posible? ¿Crees que sea posible en Colombia, en Latinoamérica, vivir del arte? Tendríamos como que definir qué es vivir del arte. Vivir de la creación en artes depende, pues porque tú puedes vivir del arte de muchas formas y eso me parece muy bello y es una cosa que deberíamos explorar más los artistas, pero uno no necesariamente tiene que vender el cuadro para vivir del arte, uno puede dar clase, pero obviamente estas opciones es que son muy peligrosas porque muchos artistas las hacen como opción B y entonces terminan, por ejemplo, dando clase, pero no por gusto, no porque les guste dar clase, no porque disfruten de ello, sino porque toca. Ujú. Entonces siento que es como algo más de buscar qué otra cosa te puede gustar para fortalecer como esto que no es tan fácil, como que es vivir de la creación en obra, pero realmente para vivir de la creación en obra tú tienes que ser, no, demasiado conocido. En Colombia el mercado es muy pequeño, pues realmente los que tienen un ingreso razonable, aunque no puedan vivir de ello, son artistas que son representados por galerías internacionales, entonces pueden vender en otros lados. Pero pues sí, uno pensaría que una galería vende mucho, pero si vende 2 o 3 obras, pues una galería normal, chiquita, al mes es mucho. Entonces, sí, pues yo creo que las alternativas están. La cosa es explorar qué te puede gustar como Mm. de demás, porque claro, nosotros también podemos ofrecer muchos servicios, pues es que para todos se necesitan artes, pues si tú ves un programa de televisión, ahí hay artistas plásticos y además tenemos que pensar que nosotros como artistas tenemos una formación que es muy interesante y que el mercado yo siento que no, como que no valora tanto. Y es que nosotros somos creativos, entonces nosotros cuando hay un problema, nosotros encontramos unas soluciones rarísimas, que funcionan, pero son Mm. rarísimas. Y esa creatividad que tenemos los artistas plásticos, yo siento que es muy beneficiosa para cualquier industria, solo que como que el mercado no se ha dado cuenta que eso sirve para algo, pues sí, no. Yo diría que es posible, yo sigo diciendo, es posible, no sé qué tan bien, pues porque claro, hay trabajo, pero no es muy bien pago, Ah. esa es otra cosa. Sí, vivir bien del arte es muy complejo y más en Latinoamérica, claro, pues que pues, también hay que pensar que Colombia tiene un mercado muy chiquito, pues de en arte es muy pequeño a comparación, por ejemplo, de México, pues uno como Mm. artista emergente en México, obviamente no va a tener el gran ingreso, pero puede empezar a vender su obra, pero
yo conozco muy pocos artistas como, pues así con los que haya tratado, que hayan vendido obras y bien vendidas, pues no como a alguien que conozca, sino que alguien X haya llegado como, ay, me interesa mucho tu obra, te quiero comprar una obra. También es algo de redes, siento que no muchos tenemos como la presencia en redes y es que es muy maluco, pues porque uno termina siendo artista plástico, publicista, creador de contenido y eso es desgastante porque también hay que tener el tiempo para hacer la creación de obra, entonces no. Y claro, como lo venía diciendo ahorita, toca buscar otras alternativas, entonces no es solo esto que es para llevar nuestra carrera como creadores, sino que bueno, si tengo que dar clase, obviamente tengo que tener mucho tiempo también para preparar bien las clases, para ir a dar la clase, y eso es tiempo que también te cansa, pues no tenemos energía ilimitada y pues realmente es complejo. Terminar en es complejo, es posible, pero es muy Es complejo. muy complejo, siento que requiere mucha determinación y perseverancia Ujú. y confianza. Sí, sí, totalmente, porque hay algo como en nosotros que es como, incluso por lo mismo que estábamos hablando ahorita, como de, es muy maluco en esta época como enfrentarnos a algo que nos disgusta. Y no hay nada peor que uno querer estar en algún lado y que te digan que no. Entonces, claro, uno tiene que mandar un montón de convocatorias. Vea, el 70% te van a decir que no. Mm, Pero ¿cómo resistir esos no para seguir como estando ahí? Pues porque eso es muy difícil. Uno termina como, ¿será que sí es importante lo que yo estoy haciendo? ujú. ¿Será que esto sí es lo mío? Y no, pues yo conozco artistas maravillosos que han pasado años sin estar como presentes en este circuito de convocatorias que nos pone tanto en esa situación de confrontarnos unos con otros. Terminan diciendo como no, aquí fue, yo dejo esto. Y hay muchos que siguen y pasan esos 3 años, pasan algo y empiezan a pasar a todo. Entonces sí, es perseverancia, aunque también entiendo mucho pues como la frustración con ello. Porque claro, uno también ve como otros artistas sí pasan, Ujú, pero es que uno no está viendo cuántas cosas no pasaron. ujú. Por ejemplo, sí, mucha gente me dice, ay, tan bueno que vos pasaste a esto. Y mi correo, no seleccionado, no seleccionado, no seleccionado. Pero, pues, incluso hay una cosa ahí como de decir, bueno, es que no es mi obra la que no es buena, pues como autovalidarse uno mismo para pensar qué otros factores pudieron hacer que no me tuvieran en cuenta, porque es que uno no cabe en todos lados. Entonces, tu obra no va a encontrar su lugar en todas las convocatorias, obviamente, porque hay unos criterios curatoriales que son muy subjetivos y que tal vez tengan en cuenta una mínima cosa que no tiene tu obra. Y yo siento que no es de adaptarse, siento que ahí es más de encontrar tu lugar, Mm. porque es que hay muchísimos lugares, incluso si no encontramos nuestro lugar, pues nosotros como artistas emergentes y jóvenes pues miremos cómo hacemos nuestro lugar, pues no es que si no encajamos, pues vamos a crear algo para encajar en otra cosa, pues creemos algo nuevo, pues Mm. no necesariamente tenemos que quedarnos con lo que ya está. Eso que dices me gusta demasiado y me hace pensar como en la red de apoyo. Ujú, Y también lo de la validación, como no aislarnos tanto porque siento que a veces se nos vende pues como la idea del artista como genio en su taller así súper solo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos relacionamos entre nosotros y decimos, bueno, no estamos pasando a las convocatorias, entonces gestionémonos una casa cultural donde hagamos una exposición colectiva o una serie de talleres artísticos o cosas como estas? Porque se habla mucho de como de la reinvención del artista, pero yo siento que la reinvención debe ser en comunidad. ujú. ¿Qué opinas tú de la reinvención de los artistas? Que siento que estuvo muy en auge con esto de la pandemia. Sí, sí, es que la pandemia nos sacó completamente de nuestra zona de confort y eso que siento yo que
en la época de la pandemia, pues yo todavía no tenía como una presencia dentro del campo de las artes plásticas, entonces no me tocó como tan fuerte, porque después volvimos como a una normalidad que nos engaña, porque podríamos volver a una situación similar de la noche a la mañana, pues. Y siento yo que sí, tienes mucha razón en cuanto a eso, en cuanto a, es que los artistas plásticos trabajan demasiado solos, pues porque uno piensa en teatro, danza, música incluso, son comunidades, pues es que ellos saben que solos no van a llegar a ninguna parte, pues es muy difícil que lleguen a alguna parte como en, sí, como trabajando solos, pero tampoco sabría decirte cómo sacar a los artistas plásticos de esa zona de confort de trabajar solos, porque claro, que alguien te diga esto está mal es muy difícil, pues porque uno también tiene que escuchar las voces críticas, porque a veces uno puede caer en errores que incluso no son como, sí, como en me gusta o no me gusta, sino que hay cosas que, claro, uno por ejemplo como artista plástico trabaja con temas que ni siquiera son temas propios de las artes plásticas, entonces que uno va a investigar algo de arqueología, entonces uno puede cometer tantísimos errores, o con historia, los historiadores sabrán que escuchar a alguien que no es historiador hablando de historia es uno es como, y claro, eso pasa y uno tiene que saber escuchar como a esas otras voces, pero también saber que hay unos puntos que uno tiene que defender. Ujú. Mm, sí, también, sí, es unirse y saber unirse porque no es como, ah, sí, hagamos las cosas, pero que se quede, pues porque muchas veces uno piensa tantas cosas con los amiguitos y uno es como, sí, sí, lo vamos a hacer. Después de que se pasa esa noche no vuelven a hablar en la vida del tema. Siento que sí, para ser artistas plásticos hay que tener mucha ambición, porque sin ambición uno no, como que se deja llevar por si el mercado no me quiere, pues no me quiere y ya, entonces sí, sería eso de buscar esos lugares y encontrar, pues que lo difícil es encontrar esa gente que tenga esa misma ambición para crear esas cosas. Sí, y también trabajar en equipo es súper difícil, pues sí, porque los artistas son pésimos mediadores. Y siento que si los artistas tuvieran una formación mínima en mediación, serían mejores artistas, porque incluso, claro, hay muchas piezas que son muy voladas y es porque el artista no tiene ni idea de mediación, entonces no sabe crear diálogo a partir de la obra. Y se queda ahí, pues como se queda en lo que sabe el artista y ya. Mm. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a un artista emergente? Yo creo que lo mismo que venía diciendo, porque obviamente hay miles de consejos que te pueden servir, pero la ambición siento que es una de las más importantes, pero pues también hay que saber qué es ambición, porque claro, usted puede definir el éxito como en muchos factores, pues no necesariamente en el económico, que es como el que nos vende el capitalismo. Tú tienes que buscar qué es tu definición de éxito y ser muy ambicioso para conseguirlo. Porque si no, es muy difícil que te va a comer como el sistema. Te va a dar tres patadas y te va a tirar en un rinconcito. Me voy con varias palabras muy bonitas. Primero me resuena mucho esto como de no cabemos en todos lados. También esto de que si no tenemos los espacios, nos los hacemos. Y esto último que dijiste de definir el propio éxito y tener ambición para alcanzarlo. Siento que con estas palabras, siento que son palabras que le pueden dar sentido al camino porque, Ujú. no, yo como artista visual he dicho más de una vez, ¿por qué? ¿Por qué no me gustó la ingeniería? ¿Por qué mi cerebro no funciona diferente? ¿Por qué? Y uno se da látigo y dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Pero en realidad uno hay que asumir la vida con la que ya nos comprometimos, con este camino que nos comprometimos y tomarlo con todo lo que eso venga. Y también saber que no tenemos que atravesarlo solos,
nos podemos juntar con otros y con otras y otras y crear cosas bien interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Ah, bueno, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran en redes? Solo tengo, pues manejo Instagram. En Instagram estoy como @JuanBaenArtista con las As separadas. Y me pueden seguir también en la Tertulia Cultural, que es, ahí hago también divulgación por si les gusta saber de artistas. Por ahí me gusta como hablar Listo. mucho. Ahora sí, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima velada metafísica. Chao.